Existe una fotografía en los archivos judiciales de Jalisco que, a primera vista, parece retratar la cúspide del éxito social en el México de 1978. La imagen, granulada por el paso del tiempo, muestra los jardines de una hacienda colonial en pleno esplendor. En el centro del encuadre, rodeada de rosas y estatuas de cantera, se encuentra doña Victoria Arizmendi, una mujer de 62 años cuya sola presencia imponía respeto. A su alrededor, la élite política y empresarial de Guadalajara levanta sus copas de cristal en un brindis que parece eterno. Sin embargo, los investigadores criminales que han analizado esta imagen décadas después, señalan un detalle que hiela la sangre. En el extremo derecho de la fotografía, casi oculta por la vegetación ornamental, se distingue una pequeña ventana a ras de suelo, protegida por gruesos barrotes de hierro forjado. Si se observa con detenimiento, detrás de la oscuridad de esa ventana, se puede percibir una silueta humana, un rostro pálido y demacrado que observa la opulencia de la fiesta desde el encierro. Esa sombra tenía nombre. Esa sombra tenía familia. Y esa sombra era solo una de las cientos de víctimas que la Hacienda Los Arcángeles devoró en silencio, mientras la alta sociedad celebraba justo encima de sus cabezas. Esta es la crónica de cómo la caridad se convirtió en la fachada perfecta para una maquinaria de muerte. Para entender cómo pudo existir un lugar como la Hacienda Los Arcángeles a plena luz del día, es necesario comprender el tejido social de Guadalajara a finales de la década de los 70. Era una época de contrastes brutales, donde el auge económico de unos pocos convivía con la miseria absoluta de muchos, y donde el apellido de una familia podía ser un escudo impenetrable contra la ley. La familia Arizmendi representaba ese poder intocable. Su fortuna, cimentada en la minería y diversificada en bienes raíces, les otorgaba un estatus casi nobiliario. Al frente de este imperio se encontraba doña Victoria Arizmendi, una viuda conocida tanto por su inmensa riqueza como por su devoción religiosa pública. Su fundación, El Manto de la Virgen, era celebrada en los periódicos locales por su labor humanitaria, rescatar a jóvenes mujeres de la pobreza rural y ofrecerles un hogar, trabajo y educación moral bajo el techo de su propia hacienda. Pero los registros policiales desenterrados años más tarde contarían una historia muy diferente sobre la verdadera naturaleza de esta filantropía. Entre las muchas jóvenes que llegaron buscando la protección de doña Victoria se encontraba Teresa Castillo. Con 19 años y proveniente de una comunidad agrícola marginada de Michoacán, Teresa representaba el perfil exacto que la fundación buscaba: vulnerable, trabajadora y, lo más importante, completamente sola en la gran ciudad. Su talento para la costura y su deseo desesperado de ayudar económicamente a su madre enferma la llevaron a tocar las puertas de la fundación en mayo de 1978. Los documentos de ingreso de Teresa, recuperados de los archivos muertos de la fundación, muestran una burocracia fría y calculadora. No se trataba de un refugio, sino de un traspaso de propiedad. Al firmar aquellos papeles, Teresa renunciaba efectivamente a su libertad, entregando sus documentos de identidad bajo la promesa de que serían guardados por seguridad. Fue trasladada esa misma tarde a la Hacienda Los Arcángeles, una propiedad que se alzaba como una fortaleza en las afueras de la ciudad, rodeada por muros de piedra volcánica de 5 metros de altura que separaban el paraíso interior del mundo real. La vida dentro de la hacienda estaba regida por un sistema de control absoluto diseñado para romper la voluntad. Los testimonios posteriores describirían la atmósfera del lugar no como la de un hogar, sino como la de un convento distorsionado o una prisión de mínima seguridad. El silencio era la norma. Las 30 empleadas que mantenían la inmensa propiedad funcionando debían moverse como espectros, con la mirada baja y los pasos inaudibles, cumpliendo con jornadas laborales extenuantes que comenzaban antes del amanecer. La estructura de mando estaba clara. Mientras doña Victoria era la figura distante y venerada. La ejecución del control diario recaía en su hijo mayor, Humberto Arizmendi. Humberto era la antítesis de su madre, un hombre de temperamento volátil y presencia física intimidante, encargado de la seguridad de la hacienda y de la gestión de lo que la familia llamaba logística especial.
Su presencia en los pasillos provocaba un terror palpable entre las jóvenes, quienes aprendieron rápidamente que cruzar una mirada con él podía tener consecuencias severas. Teresa fue asignada al equipo de costura, encargada de mantener los elaborados ajuares de la casa y las vestimentas litúrgicas que doña Victoria donaba a la iglesia. Desde su puesto de trabajo en el segundo piso, Teresa tenía una perspectiva única de la propiedad, una vista que pronto se convertiría en su maldición. La hacienda no era solo una residencia, era un complejo arquitectónico con secretos estructurales. Además de la casa principal, existía una construcción anexa conocida entre el personal como la Bodega Norte. Era un edificio de aspecto colonial, sin ventanas visibles, con una única puerta de acero reforzado que permanecía cerrada día y noche. A diferencia del resto de la propiedad, que siempre estaba inmaculada y llena de flores, el área alrededor de la Bodega Norte estaba extrañamente estéril y siempre vigilada por hombres armados que no formaban parte del personal doméstico habitual. Teresa, observadora por naturaleza, comenzó a notar patrones inquietantes que rompían la monotonía del encierro. Notó que el flujo de vehículos en la hacienda tenía dos ritmos distintos. Durante el día, llegaban los coches de lujo de los visitantes, los sacerdotes y los proveedores de alimentos. Pero durante la noche, especialmente en las noches sin luna, el movimiento cambiaba drásticamente. Camionetas de carga, pesadas y cubiertas con lonas, ingresaban por la entrada de servicio y se dirigían directamente hacia la Bodega Norte. Humberto Arismendi siempre estaba presente para recibir estos envíos nocturnos, supervisando la descarga con una urgencia nerviosa. Lo que descargaban nunca pasaba por la cocina ni por los almacenes generales. Eran bultos grandes, pesados, y a veces, según lo que Teresa creyó percibir desde su ventana, bultos que se movían por sí mismos o que debían ser arrastrados por dos hombres. La curiosidad en un lugar como Los Arcángeles era un rasgo peligroso, pero el instinto de supervivencia de Teresa le advertía que aquello no era simplemente contrabando de mercancías. El aire alrededor de la bodega tenía un olor particular, una mezcla de productos químicos industriales y algo orgánico, un hedor dulzón y metálico que a veces, cuando el viento soplaba en la dirección incorrecta, llegaba hasta los dormitorios de las muchachas, provocándoles pesadillas y náuseas. Fue una noche de junio, apenas un mes después de su llegada, cuando Teresa confirmó que la Bodega Norte no era un almacén de granos ni de muebles antiguos. Se había quedado trabajando hasta tarde en un bordado urgente para una de las fiestas de la patrona. La luz de la luna llena bañaba el patio de adoquines, creando sombras nítidas y profundas. El sonido de un motor diésel rompió el silencio. Teresa apagó su lámpara de aceite para no ser detectada y se asomó con cautela entre las cortinas de terciopelo. Vio una camioneta negra detenerse frente a la puerta de acero. Humberto salió de la casa principal, vistiendo un delantal de cuero sobre su ropa, una prenda que parecía fuera de lugar para un hombre de su posición social. Los hombres de la camioneta abrieron las puertas traseras. No bajaron cajas. Bajaron personas, eran tres figuras, con las manos atadas a la espalda y capuchas de tela cubriendo sus cabezas. Se notaba por su lenguaje corporal que estaban aterrorizados, tropezando mientras eran empujados hacia la entrada de la bodega. No hubo gritos, lo que sugería que probablemente estaban amordazados o drogados. Humberto abrió la pesada puerta de acero, y por un breve instante, una luz amarilla y enfermiza escapó del interior, revelando unas escaleras que descendían hacia el subsuelo. Las tres figuras fueron engullidas por la tierra. La puerta se cerró. El silencio regresó a la hacienda, pero para Teresa, el mundo había cambiado para siempre. Había comprendido que la fundación, la caridad y la elegancia eran solo una máscara. Estaba viviendo encima de algo monstruoso, y ella, al igual que las personas que acababan de ser arrastradas al sótano, estaba atrapada dentro de los mismos muros. La mañana siguiente al incidente en el patio, la hacienda despertó con su habitual actividad frenética, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. El sol iluminaba las arcadas de piedra y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma de los jazmines. Sin embargo, para Teresa, el aire se había vuelto irrespirable.
Cada vez que Humberto Arismendi cruzaba el patio, ella sentía un terror visceral, una certeza biológica de estar en presencia de un depredador. El miedo de Teresa se materializó en una ausencia. Ana, su compañera de litera y única confidente en aquel lugar, no bajó a desayunar. Cuando Teresa preguntó por ella a la encargada del personal, una mujer de rostro severo llamada Matilde, la respuesta fue mecánica y ensayada. Se le informó que Ana había extrañado a su familia y había decidido regresar a su pueblo durante la noche, que doña Victoria, en su infinita bondad, le había pagado el boleto de autobús. Pero Teresa sabía que eso era imposible. Ana no tenía dinero, había dejado sus únicos zapatos buenos debajo de la cama y, lo más alarmante, había dejado atrás la pequeña medalla de plata de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba del cuello. Nadie se va sin sus zapatos. Nadie abandona su fe en una mesa de noche. Con el paso de las semanas, este patrón de desapariciones se volvió una rutina macabra. Una empleada cometía un error menor, o simplemente era seleccionada al azar por Humberto durante sus inspecciones, y al día siguiente su cama estaba vacía. La Fundación El Manto de la Virgen tenía un sistema perfecto para encubrir estas ausencias. Los registros contables incautados décadas después revelarían que la fundación enviaba giros postales mensuales a las familias de las chicas desaparecidas, acompañados de cartas genéricas escritas a máquina, supuestamente dictadas por las jóvenes, diciendo que estaban felices, que trabajaban mucho y que no podían visitar el pueblo por el momento. Era una operación de contención psicológica brillante y cruel. Mientras las familias recibieran dinero, no harían preguntas. La pobreza era el cómplice perfecto de los Arismendi. Compraban el silencio de los padres con el mismo dinero que generaba la explotación de sus hijas, pero, ¿cuál era el propósito real de la Bodega Norte? ¿Qué generaba tanta riqueza como para sobornar a familias enteras y mantener una hacienda de tal magnitud? La respuesta comenzó a filtrarse a través de las grietas de la seguridad de la hacienda, no por lo que salía, sino por quienes entraban. A mediados de 1979, el flujo de visitantes en la hacienda Los Arcángeles cambió. Doña Victoria comenzó a organizar cenas de beneficencia más frecuentes y exclusivas. Los invitados ya no eran solo las damas de la sociedad católica, ahora llegaban hombres poderosos. Los registros de entrada, reconstruidos por investigadores, muestran nombres que vinculan a la hacienda con las esferas más oscuras del poder en México, comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, jueces corruptos, y empresarios vinculados al naciente narcotráfico del Pacífico. Estos hombres no venían por la caridad. Venían por lo que Humberto Arismendi ofrecía en el subsuelo. Teresa, desde su posición invisible como personal de servicio, observaba cómo las dinámicas de poder se transformaban al caer el sol. Durante estas veladas, el alcohol fluía sin control y la atmósfera de piedad religiosa se disolvía para dar paso a una decadencia grotesca. En momentos avanzados de la noche, pequeños grupos de hombres eran invitados por Humberto a conocer la colección privada en la Bodega Norte. Los hombres salían de la casa principal entre risas nerviosas y anticipación, cruzaban el patio de adoquines y desaparecían tras la puerta de acero. Cuando regresaban, horas más tarde, el ambiente había cambiado. Regresaban silenciosos, pálidos, con la mirada vidriosa, algunos con manchas de suciedad en sus trajes impecables, otros limpiándose las manos compulsivamente. Pero todos, sin excepción, antes de irse, dejaban sobres abultados o maletines en el despacho de doña Victoria. La hacienda no era un refugio. Era un coto de caza privado. Un lugar donde la élite podía satisfacer sus impulsos más sádicos y oscuros lejos de los ojos de la ley, protegidos por muros de piedra y apellidos intocables. Doña Victoria no solo lo sabía, ella era la arquitecta financiera de este infierno. Mientras su hijo proveía la brutalidad, ella proveía la legitimidad y el espacio. El horror alcanzó un nuevo nivel para Teresa cuando le tocó el turno de lavar la ropa de Humberto después de una de estas noches especiales. La camisa blanca de lino, que normalmente olía a tabaco y colonia cara, apestaba a algo ferroso y rancio. Al sumergirla en el agua, el líquido se tiñó de un rojo oscuro. No era vino. Teresa,
que había crecido en el campo y sabía lo que era matar un animal, reconoció la textura y el olor. Al revisar los bolsillos del pantalón antes de lavarlo, sus dedos toparon con un objeto pequeño y duro. Lo sacó con temblor. Era un diente. Un molar humano, con la raíz aún manchada de tejido fresco. El pánico que sintió en ese momento fue absoluto. Teresa comprendió que no estaba trabajando para gente mala, estaba trabajando para monstruos. Y comprendió también que su turno llegaría. No porque cometiera un error, sino porque era joven, porque nadie vendría a buscarla, y porque en la lógica de los Arismendi, ella no era una persona, sino materia prima desechable. Esa misma tarde, Teresa tomó una decisión que marcaría la diferencia entre ser una estadística más en una fosa común o ser la testigo que derrumbaría el imperio. Decidió que no esperaría a ser la siguiente. Decidió que tenía que encontrar una prueba, algo más contundente que un diente o una camisa manchada, algo que obligara al mundo exterior a mirar hacia la hacienda Los Arcángeles. Su oportunidad llegó de la manera más inesperada. Debido a una tormenta eléctrica que cortó la energía en la zona, el sistema de ventilación de la bodega norte falló. El aire viciado del subsuelo comenzó a buscar salida, filtrándose hacia arriba, hacia los jardines y las áreas de servicio. Era un olor inconfundible. Una mezcla de cloro industrial, humedad y carne en descomposición. Un hedor que impregnó las cortinas y provocó náuseas entre las empleadas. Matilde intentó encubrirlo quemando manojos de hierbas aromáticas y copal, alegando que se había roto una tubería de drenaje. Pero el olor a muerte es primario, el cerebro humano lo reconoce instintivamente para huir del peligro. Ese olor fue la confirmación final. No era solo explotación o abuso. La hacienda Los Arcángeles era un matadero. Y Teresa estaba viviendo dentro de él. La tormenta que azotó Guadalajara esa noche de agosto de 1979 no fue solo un fenómeno meteorológico, fue la cobertura perfecta para el caos. Los truenos ahogaban los ruidos habituales de la hacienda y la lluvia torrencial convirtió los inmaculados jardines en lodazales. El corte de energía eléctrica sumió a la propiedad en tinieblas, obligando al personal de seguridad a concentrarse en el perímetro exterior, temiendo intrusos. Sin sospechar que la amenaza real para su secreto estaba dentro, Teresa aprovechó la confusión. Doña Victoria, alterada por el olor nauseabundo que emanaba de la ventilación fallida y temerosa de los truenos, se había retirado a sus habitaciones, ordenando que se encendieran velas en su capilla privada para rezar por la protección de la casa. Teresa fue enviada a asistir en la capilla, un pequeño santuario anexo al dormitorio principal, decorado con oro y terciopelo rojo. Fue allí, bajo la luz parpadeante de los cirios, donde Teresa descubrió la verdadera profundidad de la depravación de la matriarca. Mientras limpiaba el polvo de un reclinatorio, Teresa golpeó accidentalmente una pequeña caja de madera tallada que descansaba a los pies de la estatua de la Virgen. La caja se abrió al caer, esparciendo su contenido sobre la alfombra persa. No eran joyas. No eran monedas de oro, eran medallas religiosas. Cientos de ellas, pequeñas cruces de plata barata, escapularios de tela gastada, medallas de San Judas Tadeo de latón, rosarios de cuentas de plástico. Eran los objetos de fe de los pobres, las únicas posesiones de valor que las jóvenes víctimas traían consigo al llegar a la hacienda. Doña Victoria, en una perversión absoluta de su fe, había estado coleccionando los símbolos religiosos de las mujeres que su hijo asesinaba, guardándolos como ofrendas en su propio altar privado. Para Teresa, ver aquella colección fue más impactante que el diente en el bolsillo o el olor a muerte. Era la prueba tangible de que Doña Victoria no era una espectadora ciega de los crímenes de su hijo, era una participante activa que había ritualizado el sufrimiento de las víctimas. Teresa comprendió que no sobreviviría si se quedaba un día más. Con el corazón martilleando contra sus costillas, recogió un puñado de esas medallas y las escondió en su delantal. Esa sería su evidencia. No necesitaba documentos, llevaba en su bolsillo la fe robada de docenas de mujeres muertas. La fuga de Teresa no fue planeada con elegancia, fue un acto de desesperación animal. Aprovechando que la lluvia arreciaba, salió de la casa principal por la puerta de servicio de la cocina.
El lodo le llegaba a los tobillos, dificultando cada paso hacia los muros perimetrales. Sabía que los portones estaban cerrados y vigilados por los hombres de Humberto, armados con escopetas. Su única opción era el canal de desagüe pluvial. Los planos históricos de la región muestran que la hacienda estaba construida sobre antiguos cauces de agua. Un canal de drenaje, protegido por una reja oxidada, corría por debajo del muro sur, desembocando en un barranco a las afueras de la propiedad. Teresa se arrastró por el barro hasta llegar a la reja. La estructura metálica, corroída por años de negligencia, cedió ante la fuerza de su adrenalina y el golpe de una piedra. Teresa se deslizó hacia la oscuridad del tubo de concreto. El agua helada y sucia le llegaba a la cintura, arrastrando basura y desechos de la hacienda. Avanzó en la oscuridad total durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, hasta que vio la salida hacia el barranco. Salió al exterior, empapada, cubierta de inmundicia, pero libre. Sin mirar atrás, escaló la ladera del barranco y corrió hacia las luces de la carretera. No se detuvo hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas fallaron. Hizo señas a un camión de carga que pasaba, cuyo conductor, al ver a una joven en tal estado de pánico, accedió a llevarla hasta el centro de Guadalajara. Al amanecer, Teresa se encontraba frente a las puertas de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sentía que había llegado a tierra segura. En su mente ingenua, criada con la idea de que la autoridad estaba para proteger, creyó que su pesadilla había terminado. Entró en la estación, temblando, y pidió hablar con alguien al mando. Fue recibida por el comandante Ramiro Salinas, un hombre con condecoraciones en el pecho y una mirada paternal que inspiraba confianza. Teresa, entre sollozos, vertió toda la historia. Le habló de la bodega norte, de las camionetas nocturnas, de la ropa ensangrentada, y finalmente, puso sobre el escritorio del comandante el puñado de medallas religiosas y el diente humano que había guardado días atrás. El comandante Salinas escuchó en silencio, asintiendo con gravedad. Tomó las medallas, las examinó bajo la luz de la lámpara y luego miró a Teresa. «Has sido muy valiente, hija», dijo el comandante, con una voz calmada. «Has hecho lo correcto al venir directamente aquí y no hablar con nadie más. Esto es muy grave. Necesitamos protegerte». Salinas se levantó, cerró la puerta de su oficina con llave y ofreció a Teresa un vaso de agua y una silla cómoda. Le dijo que esperara allí mientras él hacía las llamadas necesarias para organizar una redada inmediata en la hacienda. Teresa, agotada, bebió el agua y sintió como sus párpados se cerraban, pero la llamada que hizo el comandante Salinas no fue a un juez. No fue a un batallón de policía. Los registros telefónicos de esa mañana, recuperados años después durante una investigación federal, muestran una llamada de 3 minutos desde la oficina privada del comandante hacia la línea directa de la hacienda Los Arcángeles. Teresa no fue protegida. Fue vendida, 30 minutos después. Una patrulla sin marcas oficiales llegó a la puerta trasera de la Procuraduría. No para llevar a Teresa a un refugio, sino para trasladarla a una ubicación segura para testificar. Teresa, aturdida por el cansancio y confiando ciegamente en Salinas, subió al vehículo. El coche no se dirigió a ningún juzgado. Tomó la carretera de vuelta a las afueras de la ciudad. De vuelta hacia los muros de piedra volcánica. De vuelta al infierno. El sistema no había fallado, el sistema había funcionado exactamente como estaba diseñado en aquel entonces. La red de protección de los Arizmendi no terminaba en los muros de su hacienda, se extendía hasta los escritorios más altos de la justicia estatal. Teresa Castillo no solo había escapado de una casa, había intentado escapar de una estructura de poder monolítica, y esa estructura acababa de cerrarse sobre ella una vez más. Cuando la patrulla cruzó el portón de la hacienda Los Arcángeles, Humberto Arizmendi estaba esperando en la entrada. No estaba enojado. Estaba sonriendo. Y esa sonrisa fue lo último que Teresa vio antes de que el mundo se volviera negro. El regreso de Teresa a la hacienda Los Arcángeles no fue por la puerta principal. La patrulla policial ingresó directamente por el acceso de carga trasero, deteniéndose frente a la bodega norte. Allí,
la fachada de civilización desapareció por completo. Teresa fue arrastrada fuera del vehículo y entregada a Humberto como si fuera un paquete de mensajería devuelto al remitente. Lo que Teresa vio dentro de la bodega norte superaba cualquier pesadilla. El interior no era una mazmorra medieval con cadenas oxidadas, como su imaginación le había sugerido. Era algo mucho peor, era un entorno clínico, casi industrial. El espacio estaba iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban constantemente, bañando todo en una luz blanca y estéril. El suelo era de concreto pulido, con desagües estratégicamente ubicados en el centro de la sala para facilitar la limpieza con mangueras a presión. Había celdas, sí, pero parecían jaulas de perrera, construidas con malla ciclónica y metal. Dentro de ellas, una docena de mujeres permanecían en un estado de letargo inducido químicamente. Teresa fue despojada de su ropa, bañada con agua helada a presión y lanzada a una de estas jaulas. Allí, en la semioscuridad de su confinamiento, comprendió la verdadera función de la hacienda. No era solo un lugar de abuso sexual, era un centro de procesamiento. Los Arizmendi habían diversificado su negocio. No solo servían a la élite local, habían comenzado a actuar como intermediarios para redes de trata que movían mujeres hacia la frontera norte. La bodega norte era una estación de paso, un purgatorio donde la voluntad de las víctimas era quebrada sistemáticamente antes de ser enviadas a Tijuana o Ciudad Juárez. Humberto Arizmendi no era un simple psicópata, era un gerente de logística en una cadena de suministro humana. Con Teresa recuperada y silenciada, la familia Arizmendi alcanzó el cenit de su arrogancia. Se sentían intocables. Habían cooptado a la policía estatal, a la iglesia local a través de donaciones masivas, y a los políticos mediante sobornos y chantajes obtenidos en sus fiestas privadas. Doña Victoria, en su delirio místico, racionalizó el retorno de Teresa de una manera escalofriante. Según los diarios encontrados años más tarde en su tocador, ella escribió: la oveja perdida ha vuelto al redil. El mundo exterior es pecado y peligro. Aquí abajo, purificamos sus almas a través del sufrimiento para que puedan llegar limpias al cielo. La matriarca no veía una prisión, veía un convento de clausura forzada donde ella era la abadesa suprema. Esta sensación de invulnerabilidad los llevó a volverse descuidados. La demanda de mercancía por parte de sus socios crecía, y Humberto comenzó a tomar riesgos innecesarios. Ya no se conformaba con mujeres rurales invisibles, su apetito y su codicia lo llevaron a fijar la vista en objetivos más cercanos a la sociedad de Guadalajara. El sistema que habían construido era perfecto para devorar a los pobres, a los invisibles, a los que nadie reclama. Pero la maquinaria de los Arizmendi no estaba diseñada para digerir a alguien con apellido. A alguien con conexiones. Y en septiembre de 1980, cometieron el error que derrumbaría sus muros de piedra. La víctima se llamaba Sofía Montemayor. Sofía no era una campesina de Michoacán. Era una estudiante de arquitectura de 22 años, hija de un general de división del ejército mexicano retirado, un hombre con viejas amistades en la capital del país y un temperamento de hierro. Sofía desapareció una tarde de viernes después de salir de la universidad. Testigos dijeron haber visto cómo la subían a la fuerza a una camioneta negra a pocas cuadras de su casa. Humberto Arizmendi, cegado por la impunidad o quizás confundiendo a la chica, había roto la regla de oro del crimen organizado en México: nunca toques a los hijos de los que tienen armas de verdad. La reacción fue inmediata y feroz. El general Montemayor no fue a la policía local. Sabía cómo funcionaba el sistema en Jalisco. En su lugar, hizo una sola llamada telefónica a la Ciudad de México, directamente a la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la temida policía secreta del régimen. 3 días después de la desaparición de Sofía, un equipo de agentes federales vestidos de civil llegó a Guadalajara. No reportaron su presencia al comandante Salinas ni al gobernador. Eran lobos enviados para cazar a los perros locales. Al frente de este grupo estaba el agente especial Lázaro Benítez. Benítez era un hombre gris, sin rostro, conocido en el submundo policial por su eficiencia brutal y su falta total de interés en sobornos. Su misión no era arrestar,
era recuperar a la hija del general y eliminar el problema. Benítez y su equipo comenzaron a rastrear la camioneta negra. A diferencia de la policía local, ellos tenían acceso a informantes federales y tecnología de vigilancia. En menos de 48 horas, triangularon los movimientos de los vehículos sospechosos en la zona. Todos los caminos conducían a un solo punto en el mapa, la hacienda Los Arcángeles. Mientras tanto, dentro de la hacienda, el ambiente había cambiado. Humberto se dio cuenta demasiado tarde de quién era Sofía. Al revisar su cartera y ver el apellido Montemayor, el pánico se apoderó de él. Por primera vez, el depredador sintió miedo. Doña Victoria, informada de la situación, ordenó una solución drástica. En su lógica retorcida, si no había cuerpo, no había delito. Dio la orden de limpiar la casa. Esto significaba deshacerse de todo, de Sofía, de Teresa y de las otras 10 mujeres que languidecían en la bodega norte. La noche del 28 de septiembre de 1980, la hacienda Los Arcángeles se preparó no para una fiesta, sino para una masacre final. Humberto ordenó a sus hombres preparar cal viva y ácido en la parte trasera de la propiedad, donde la hacienda colindaba con una antigua mina de plata abandonada, un pozo vertical que servía como el vertedero secreto de la familia. Teresa, desde su jaula, vio cómo sacaban a Sofía primero. La chica estaba drogada pero consciente, y sus ojos se cruzaron con los de Teresa en una despedida silenciosa. Teresa sabía que ella sería la siguiente. Cerró los ojos, apretó las medallas religiosas que aún lograba esconder en un hueco del muro de su celda, y rezó no por salvarse, sino para que su muerte fuera rápida. Pero el destino, o quizás la justicia divina, tenía un plan diferente para esa noche. Justo cuando Humberto arrastraba a Sofía hacia la salida trasera, un estruendo ensordecedor sacudió los portones principales de la hacienda. No tocaron el timbre. No mostraron una orden judicial. Un camión militar modificado, utilizado por el equipo de Benítez, embistió las puertas de madera de la hacienda, haciendo las astillas. Detrás de él, 2 vehículos con agentes federales armados con fusiles automáticos irrumpieron en el patio. La fortaleza había sido violada. La cacería había terminado, la guerra había comenzado. La incursión en la hacienda Los Arcángeles duró menos de 15 minutos. Pero la violencia desatada en ese cuarto de hora resonaría en los expedientes secretos de México durante años. Los guardias privados de Humberto, matones locales acostumbrados a intimidar a campesinos desarmados, no fueron rival para el equipo de élite de la Dirección Federal de Seguridad. Las ráfagas de las armas automáticas silenciaron el jardín. No hubo intentos de negociación. El agente Benítez tenía órdenes precisas: neutralizar la amenaza y asegurar el objetivo principal. Los hombres de Arismendi cayeron donde estaban parados, sus cuerpos quedaron tendidos sobre el césped inmaculado que doña Victoria cuidaba con tanto esmero, manchando de rojo las flores blancas. Humberto Arismendi, al escuchar los disparos, abandonó cualquier pretensión de valentía. Olvidó a Sofía, olvidó a su madre y olvidó el plan de limpieza. Corrió hacia la parte trasera de la propiedad, intentando llegar a una salida secreta cerca de las caballerizas que conducía al antiguo tiro de mina. Pero la inteligencia federal había hecho su trabajo. 2 agentes lo esperaban en la oscuridad. Cuando lo interceptaron, el carnicero de Los Arcángeles se derrumbó. Los informes señalan que Humberto, el hombre que había torturado y asesinado a decenas de mujeres sin pestañear, se orinó en los pantalones y suplicó por su vida de rodillas, ofreciendo dinero, nombres de políticos y lealtad eterna a cambio de no ser ejecutado allí mismo. Fue golpeado con la culata de un fusil, esposado y arrastrado de vuelta hacia la luz del patio principal. Mientras el caos reinaba afuera, un segundo equipo táctico irrumpió en la casa principal. Subieron las escaleras de mármol, derribando puertas de caoba, buscando a la matriarca. No la encontraron en su dormitorio, ni escondida en un armario, la encontraron en su capilla privada. La escena que describieron los agentes federales tenía una cualidad casi alucinatoria. En medio del tiroteo y los gritos, doña Victoria Arismendi estaba arrodillada frente a su altar, rodeada por cientos de velas encendidas.
No parecía notar la presencia de los hombres armados que llenaban la habitación. Estaba inmersa en un trance catatónico, pasando las cuentas de un rosario de oro entre sus dedos artríticos, murmurando oraciones ininteligibles, pero lo que detuvo a los agentes no fue la anciana, sino lo que la rodeaba. Sobre el altar, a los pies de las imágenes de santos y vírgenes, doña Victoria había dispuesto su colección completa de trofeos. Las medallas, los escapularios, los anillos baratos de las víctimas formaban montañas brillantes y grotescas. Era un santuario construido con el robo a los muertos. La evidencia física de la masacre estaba allí, expuesta como una ofrenda sagrada. Cuando un agente la levantó por los brazos para arrestarla, doña Victoria finalmente reaccionó. No preguntó por su hijo. No preguntó qué pasaba. Solo miró a la gente con una frialdad absoluta y dijo, con la voz de quien da una orden a un sirviente, no toquen las ofrendas. Son para purificar sus pecados. La locura de doña Victoria no era un acto legal para evitar la cárcel, era una desconexión total de la realidad, cimentada en años de justificar lo injustificable bajo el manto de una fe torcida. Mientras aseguraban a los Arismendi, el agente Benítez se dirigió a la bodega norte. La puerta de acero estaba cerrada. Utilizaron explosivos plásticos para volar las cerraduras. La detonación retumbó en la noche, y cuando el humo se disipó, los agentes entraron con linternas. El hedor que los golpeó hizo vomitar a dos de los federales más jóvenes. A pesar de haber visto escenas del crimen brutales en sus carreras, la escala industrial de la bodega norte era algo diferente. Encontraron a Sofía Montemayor en el suelo, cerca de la entrada, inconsciente por los sedantes pero viva. Su rescate aseguró que la operación fuera considerada un éxito político. Pero al avanzar más en la bodega, encontraron las jaulas. Teresa Castillo estaba acurrucada en una esquina de su celda, temblando, con los ojos cerrados, esperando el disparo final. Cuando sintió una mano en su hombro, gritó. Le tomó varios minutos comprender que el hombre que la tocaba no era Humberto, y que las voces que escuchaba no eran de sus verdugos. Teresa y otras 11 mujeres fueron sacadas de la oscuridad esa noche. Estaban desnutridas, con marcas de inyecciones y cicatrices de abuso sistemático. Al salir al patio, bajo la luz de los reflectores policiales y la luna, parecían espectros regresando al mundo de los vivos. Teresa, en un gesto instintivo, metió la mano en su ropa sucia y sacó el puñado de medallas que había escondido durante semanas. Se las entregó a Benítez sin decir una palabra. No eran necesarias como prueba legal, la capilla de Doña Victoria y la bodega misma eran prueba suficiente, pero eran la prueba moral de su resistencia. Sin embargo, el horror no terminó con el rescate. Durante los interrogatorios preliminares en el sitio, uno de los guardias sobrevivientes de Humberto, buscando reducir su condena, señaló hacia la parte trasera de la propiedad, hacia la antigua mina de plata. Al día siguiente, con la luz del sol, comenzaron las excavaciones. La magnitud de lo que encontraron en el tiro de la mina obligó al gobierno federal a clasificar el caso como asunto de seguridad nacional. No eran 10 cuerpos. No eran 20. Los equipos forenses recuperaron restos óseos que correspondían a un estimado de más de 150 personas. La mina había sido utilizada como un vertedero humano durante al menos una década. Había capas de cal y tierra separando los estratos de huesos, una geología de la muerte que contaba la historia de la impunidad en Jalisco. Entre los restos, encontraron uniformes escolares, ropa de trabajo, identificaciones de varios estados de la República. La hacienda Los Arcángeles no era solo la casa de un asesino serial, había sido el nodo central de una red de desaparición que operaba con la complicidad silenciosa de toda una estructura social. La noticia del hallazgo amenazaba con desestabilizar al gobierno estatal. Se tomó la decisión de controlar la narrativa. La prensa recibió una versión saneada, una banda de secuestradores había sido desarticulada, se habían rescatado víctimas y los culpables estaban bajo custodia. El número real de cuerpos nunca se publicó oficialmente. Las fosas fueron selladas con concreto, convirtiendo la mina en una tumba masiva permanente,
bajo la excusa de riesgo biológico y estructural. El proceso judicial contra la familia Arizmendi, iniciado en 1981, fue un espectáculo diseñado para satisfacer la sed de sangre del público sin exponer las raíces profundas de la corrupción estatal. El caso fue fragmentado cuidadosamente. A Humberto Arizmendi se le acusó de secuestro y homicidio múltiple, cargando con la totalidad de la culpa criminal. A doña Victoria, protegida por su edad, su apellido y un batallón de abogados pagados con dinero manchado de sangre, se le declaró mentalmente incompetente para enfrentar un juicio. El destino de Humberto fue brutal y breve. Ingresado en el penal de Puente Grande, no sobrevivió más de 2 años. Los informes oficiales hablan de una riña entre internos, pero las fuentes extraoficiales sugieren que su muerte fue un encargo de limpieza. Demasiada gente poderosa temía lo que Humberto pudiera decir si decidía romper su silencio a cambio de beneficios. Fue encontrado en las duchas del penal con 17 heridas de arma blanca, un final violento que reflejaba la vida que había llevado. Doña Victoria tuvo un final diferente, aunque quizás más tortuoso. Fue recluida en un sanatorio mental privado de alta seguridad en la Ciudad de México, pagado con los restos de la fortuna familiar que no fueron incautados. Pasó los últimos 5 años de su vida en una habitación acolchada, gritando a todas horas que los demonios venían a robar sus ofrendas. Las enfermeras que la atendieron relataron que la anciana pasaba el día frotando el suelo con sus manos, como si intentara limpiar una mancha invisible que nunca desaparecía. Murió en 1986, sola, sin sacramentos y completamente loca. Para las víctimas, la justicia legal no trajo la paz. Sofía Montemayor, la hija del general, fue enviada a Europa por su familia para recuperarse y alejarla del escándalo. Se sabe poco de su vida posterior, salvo que vivió en el anonimato, lejos de la arquitectura y de México, cargando con las cicatrices invisibles de su cautiverio. Teresa Castillo, la costurera de Michoacán cuya valentía detonó la caída del imperio, regresó a su pueblo. No hubo indemnización del gobierno. No hubo disculpas públicas. Solo un boleto de autobús y la advertencia tácita de que no hablara con la prensa. Teresa nunca abrió su taller de costura. Según los registros locales, vivió una vida tranquila y solitaria, trabajando en el campo y cuidando de su madre hasta el final. Se dice que nunca volvió a tocar una aguja y un hilo, y que cuando había tormenta y se iba la luz, se encerraba en su cuarto a rezar, aterrorizada por la oscuridad. El sistema había castigado a los villanos de caricatura, pero había dejado intactas las estructuras que permitieron su existencia. El comandante Salinas fue discretamente jubilado con pensión completa. Los políticos que asistían a las fiestas de la hacienda continuaron sus carreras, ascendiendo a puestos federales, sus nombres borrados de los expedientes gracias a errores administrativos. Lo más inquietante de esta historia no es el pasado, sino el presente. A finales de la década de los 90, la hacienda Los Arcángeles, que había permanecido abandonada y bajo resguardo federal, fue subastada. Un grupo de inversión hotelera adquirió la propiedad, atraído por su arquitectura colonial y sus inmensos jardines. Nadie mencionó la bodega norte. Nadie habló de la mina trasera sellada con concreto. Hoy, la propiedad opera como el Hotel Real de Los Arcángeles, un exclusivo hotel boutique y spa de lujo, destino favorito para bodas de la alta sociedad tapatía. Los muros de piedra volcánica han sido limpiados. Los jardines, donde una vez se derramó sangre, ahora son el escenario de sesiones fotográficas de novias radiantes. La antigua bodega norte fue demolida y transformada en un moderno centro de convenciones y salón de eventos. El tiro de la mina está oculto bajo una cancha de tenis y una zona de alberca. Sin embargo, los huéspedes del hotel frecuentemente dejan reseñas extrañas en plataformas de viaje. Se quejan de un olor a humedad y metal que aparece repentinamente en las habitaciones de la planta baja. Reportan pesadillas vívidas y compartidas. Algunos dicen haber visto a una anciana vestida de negro rezando en los pasillos durante la madrugada, una figura que se desvanece al acercarse. Y el personal de limpieza actual, al igual que Teresa hace 40 años, evita ciertas áreas cuando cae la noche. La hacienda Los Arcángeles es un monumento a la memoria selectiva de una nación.
Es la prueba física de que, con suficiente dinero y suficiente tiempo, el horror puede ser barnizado, reempaquetado y vendido como lujo. Si alguna vez visitas Guadalajara y decides hospedarte en este hotel, presta atención. Cuando la música de la boda se detenga y las luces se apaguen, escucha el silencio. Tal vez, solo tal vez, escuches el eco de las medallas religiosas chocando entre sí o el susurro de las cientos de voces que fueron silenciadas bajo tus pies. Porque los edificios pueden ser renovados y los nombres pueden ser cambiados, pero la tierra nunca olvida lo que se le ha dado de comer.